que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracia que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de designar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Vamos a comenzar, estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, pero vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración en la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando la misa con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde se lee: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la pone debajo del celerín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa, y así brille su luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, la sal da sabor a los alimentos y los preserva de la corrupción, lo que es el alma en el cuerpo. Esos son los creyentes en el mundo. Pero si pierden su identidad cristiana, se quedan en nada. El seguimiento de Cristo ha de traducirse en obras concretas. El celerín es un pequeño mueble de 3 o 4 patas. También era un recipiente utilizado como medida de áridos, con capacidad de unos 8.7 litros. Se trata de esconder la lámpara con su luz bajo ese mueble, no de apagarla. La luz es imprescindible para caminar, para distinguir los objetos. En el Antiguo Testamento, la imagen se aplica a Dios
como fuente de la verdad. Y para eso vamos a las Escrituras que dicen: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Nos anuncia el Salmo número 27. Y la palabra revelada, también tenemos que ir a la Escritura que dice: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero, como está anunciado en el Salmo 119. Hermanos, el Señor no da la luz de la fe para que se tenga apagada, sino para que ilumine las conciencias de los creyentes y de las sociedades. En Marcos capítulo 4, la parábola de la lámpara contiene una doble enseñanza. La doctrina de Cristo es luz para todo el mundo. Por eso debe ser predicada. Vayamos a las Escrituras. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Lo dice Jesús en Marcos capítulo 16. Hermanos, el Señor Jesús condensa la misión de los apóstoles y la necesidad de pertenecer a la iglesia para alcanzar la salvación. La iglesia, guiada por la caridad y el respeto de la libertad, debe empeñarse primeramente en anunciar a todos los creyentes la verdad, definitivamente revelada por el Señor Jesús, y proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la adhesión a la única iglesia que él fundó, que es la Iglesia Católica. Hermanos, a través del bautismo y de los sacramentos, para participar plenamente de la comunión con Dios Padre. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. No solamente con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La certeza de la voluntad salvífica universal de Dios no disminuye, sino aumenta el deber y la urgencia del anuncio de la salvación y la conversión al Señor Jesús. Hermanos, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles proclamarán sin restricción alguna lo que Jesús anuncia en forma velada durante su vida. Por eso Jesús dice: nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, como está en Lucas capítulo 12. Al final de la historia, hermano que me escuchas, no quedará una sola acción de los creyentes que no pase a ser pública y manifiesta en el juicio final. Jesús ha venido a liberarnos de la esclavitud de la ley mosaica, no aboliéndola. Sería cambiar el mal en bien y viceversa, sino cumpliéndola, y de un modo divino. No solamente divino, sino de un modo superior. En efecto, hermano que me escuchas, detrás de la ley mosaica que prohíbe lo que sabe a muerte, está el Señor que da la vida y resucita de entre los muertos. Detrás de la palabra que condena la transgresión, está el Padre que perdona al transgresor. Jesús es el primero que vive el amor. Su justicia no es la de los escribas ni la de los fariseos. Es la excesiva del Hijo, igual a la del Padre, que hace entrar en el reino de Dios. Jesús no es el final, sino la finalidad de la ley mosaica y de los profetas. No quiere la abolición, sino el cumplimiento. En efecto,
vive la palabra que fue dada a Moisés y fue recordada por los profetas. Es el Hijo que cumple la voluntad del Padre. Hermanos, la Iglesia no anuncia la ley mosaica, sino el Evangelio. Desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada sábado en las sinagogas, como está descrito en Hechos capítulo 15. Ella anuncia la buena noticia de la justicia excesiva del Hijo, que ama como el Padre. No por eso quebranta la ley mosaica. En efecto, hermano que me escuchas, el amor no le hace mal a nadie. El amor es el pleno cumplimiento de la ley mosaica. Nos lo dice el apóstol Pablo en su carta o en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Y en el versículo 17 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, se lee: no he venido a abolir la ley o a los profetas, dice Jesús. La ley mosaica propone el bien y condena el mal. Los profetas llaman a su observancia y a la conversión al Señor, que siempre perdona. Y leemos, sino que no solamente ha venido a abolir la ley o a los profetas, sino a darle cumplimiento. Hermanos, ninguno obra el bien, ni siquiera uno. Lo anuncia el Salmo 14. Todos, creyentes o no creyentes, somos pecadores, privados de la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. La palabra que nunca fue escuchada de Abraham en adelante quedó sin cumplir. Jesús es el primero que cumple toda justicia, lo dice Mateo capítulo 3. Por eso el Padre dice que hemos de escucharlo en Mateo capítulo 17. Es el verbo hecho carne que ha venido entre los hombres para dar cuerpo a la ley mosaica y a los profetas, que sin él siguen siendo palabra vacía, promesa que se evade. Las antítesis que seguirán no estarán en contra de la ley mosaica, sino que serán su cumplimiento. Y en el versículo 18 leemos: mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Hermanos, Jesús cumple la voluntad del Padre amado a los creyentes, amando a los creyentes. El amor no descuida ni siquiera el detalle más mínimo que otro podría considerar como sin importancia. Por el contrario, hermano que me escuchas, por el contrario, manifiesta la propia grandeza en las intenciones más pequeñas. Quien no ama ve las normas como imposibles de observar o como ocasión para la transgresión. Quien ama lo cumple libremente todo, pero no por la fuerza de la ley mosaica, sino por el amor que Dios nos tiene a todos nosotros los creyentes. Y en el versículo 19 leemos: el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños. Hermanos, el grado de participación en el reino es proporcional a la capacidad de pagar esas deudas que solo el amor conoce. No se trata de pequeñez mental. El valor de una persona
Su fineza y magnanimidad es hacer y enseñar lo que el amor dicta. Y en el versículo 20 leemos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Hermanos, los escribas enseñan la justicia de la ley mosaica. Los fariseos la hacen. Jesús dice que para entrar en el reino no basta conocer y cumplir la ley mosaica. Es necesaria una justicia que exceda los límites de la ley. Es la del Padre, que nos ama y perdona y nos salva gratuitamente a nosotros que somos sus hijos y creyentes. Es una justicia excesiva, porque el amor que la mueve no conoce medida. Y leemos en la Escritura: no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos es el de Dios Padre. Entran en él los hijos y los creyentes, los que aman a los otros como hermanos, más allá de toda bondad o cualidad. Si nuestra salvación consiste en ser perfectos a semejanza de Dios, su perfección es la del Padre que ama a todos los creyentes. Vayamos ahora a Juan capítulo 5, a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, donde se lee: habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será llevado a juicio, pero el que llame a su hermano imbécil será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo llame renegado será reo de la Gehenna de fuego. Sí, pues, al presentar tu ofrenda ante el altar, te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Después, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. ¿Sabéis que se dijo: no condenarás, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te pone en peligro de pecar, arráncatelo y tíralo, porque te conviene perder uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego. Y si tu mano derecha te pone en peligro de pecar, córtatela y tírala, porque te conviene perder uno de tus miembros antes de que todo tu cuerpo vaya al fuego. También se dijo: todo el que repudia a su mujer y le dé el acta de divorcio. Pues yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. También sabéis que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juraréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque ni un cabello
puedes volver blanco o negro. Sea nuestro lenguaje sí, sí, no, no. Lo que pasa de aquí, lo que pasa de aquí viene del maligno. ¿Sabéis que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al malvado. Al contrario, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrece también la otra. Y al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Al que te obliga a andar en una milla, vete con él 2. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda. Al que desea que le prestes algo, sabéis que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y rogar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de especial? ¿No hacen eso también los paganos? Pues vosotros sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues yo os digo, dice Jesús, al declarar la justicia, esa justicia que es excesiva del Hijo, que hace entrar en el reino del Padre. Hermanos, esta sección, cuya introducción es el trozo anterior, nos explica de qué manera Jesús cumple toda la ley mosaica. La norma de nuestro obrar es llegar a ser como el Padre. Has de ser lo que eres. Eres hijo y creyente. Obra como el Hijo. Obra como el Padre, que ama a todos. Hermanos, el Sermón de la Montaña revisa bajo esta luz mientras nuestras relaciones con los hermanos. Seguirá la exposición de las 3 pilastras del mundo: la limosna, la oración y el ayuno. Y una sección tan larga como esta, que examina nuestra relación con el Padre, para terminar con el mandato del amor, síntesis de la ley mosaica y de los profetas, que sirve de inclusión a todo el Sermón de la Montaña. Hermanos, este trozo está estructurado sobre 6 antítesis. Se dijo, pues yo os digo. En realidad, no son antítesis. Jesús no propone una ley diferente, como aparece claro en el versículo 17. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley mosaica y a los profetas. Hermanos, la ley no es nueva, sino antigua, pero el modo de cumplirla es nuevo. Ninguno nunca la ha propuesto ni observado de este modo, que es la del Hijo, el Hijo de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, el principio de su justicia es el amor al Padre. Jesús habla con una autoridad igual a la de aquel que dio las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos. Pues él nos dice, pues yo os digo. Ahora, no contradice lo que se dijo, sino que lo aclara, lo modifica en lo que suena como concesión y pasa de las simples acciones a los deseos del corazón, de donde procede todo. Pero lo que dice no es una imposición legalista, aún más severa
que la precedente, que juzga no solo las acciones, sino incluso las intenciones. En cambio, hermano que me escuchas, es la buena noticia de lo que Dios obra en nosotros los creyentes mediante estas mismas palabras, que tienen la autoridad de cumplir aquello para lo cual son enviadas. Por consiguiente, hermano que me escuchas, deben entenderse no como un código de leyes bellísimas, pero inhumanas, divinamente imposibles, sino como revelación y don de la misma vida de Dios para nosotros los creyentes. A la luz del reino del Padre, proclamado en las bienaventuranzas, se revisan ahora las relaciones con los otros y con el otro. Las dos tablas del decálogo se revisan como con el corazón nuevo del Hijo. Vosotros, que sois la sabiduría de las bienaventuranzas, sois sal de la tierra y luz del mundo, precisamente porque vivís con los otros como hermanos, que conocen al Padre común. En los versículos 21 al 26 se refieren al respeto del otro en su vida. No basta no matarlo. También la ira, también el insulto, también el desprecio son formas de matar. El acuerdo fraterno es tan importante que la reconciliación tiene la precedencia sobre todo culto religioso. La falta de acuerdo con el hermano es la condena por no ser hijo y creyente. Los versículos 27 al 30 se refieren al respeto del otro en su valor fundamental, su relación como pareja que se realiza como persona a imagen de Dios. No existe solo el adulterio del cuerpo, sino también el adulterio del corazón. Es necesario estar decididos a cortar todo lo que induce al mal. Los versículos 31 y 32 se refieren al divorcio, concedido por la ley mosaica. Jesús vuelve a llevar la unión hombre y mujer a su estatuto original, como está en Juan capítulo 19, Mateo capítulo 19. Los versículos 33 al 37 conciernen el juramento y la palabra, forma fundamental de la relación humana, que es mediación y da sentido a todas las otras. La palabra sea transparencia de lo que hay en el corazón. Y los versículos 38 al 42 nos dicen que tienen una relación con la justicia vindicativa. La ley del talión se sustituye con la de la misericordia, que es la única que vence el mal y rescata al que lo comete. Y los versos 43 al 47 se refieren al amor al prójimo, que es el hermano, que debe extenderse incluso al enemigo. Solo quien obra así es hijo y creyente de Dios, porque Dios obra así. El versículo 48 es el versículo central y es omnicomprensivo y lo concluye todo. Es como la cima más alta desde la cual se disfruta todo el panorama. Nos dice que seamos perfectos como el Padre, porque somos hijos y creyentes. Es la esencia del Evangelio, lo que Jesús ha venido a participarnos.
Como se ve, hermano que me escuchas, la ética natural es por su naturaleza sobrenatural. La naturaleza del creyente es ser como Dios. Jesús aquí dice lo que a lo largo del Evangelio realiza puntualmente. La iglesia está formada por creyentes y hombres pecadores, como todos, pero saben que son hijos del Padre y tratan de ser hermanos de todos, con y como Jesús, el primogénito. Y en el versículo 21 se lee: habéis oído, dice Jesús. Hermanos, Israel es la religión de la escucha y del diálogo entre Dios y el hombre. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel. Y dice que Jesús dice que habéis oído que se dijo. El pasivo se usa para no decir el nombre Yahweh. El creyente escucha y se convierte en la palabra a la cual responde. Y dice: no matarás. Es la quinta de las 10 palabras, como está relatada en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El fundamento mínimo de toda relación es dejar que el otro viva. Y en el versículo 22 leemos: pues yo os digo. Hermanos, no es una antítesis, sino una complementación. El matar físicamente viene de un matar interior del otro, que es de la ira, que es desde el precio, del desprecio, que es de romper la fraternidad con él. Y dice que Jesús dice: todo aquel que se encolerice contra su hermano. Hermanos, la ira es el homicidio del corazón, movimiento interior contra el otro, que supongo está contra mí o esté contra mí. El otro es el extraño, el enemigo, con respecto al cual me defiendo y ataco. Pero al negar la fraternidad, mato mi identidad como hijo y como creyente. Por eso, la ira del hombre no cumple la justicia de Dios, nos dice Santiago, capítulo 1. Y dice Jesús que no podemos llamar al prójimo imbécil. El desprecio es matar interiormente. Y no permite, y eso permite matar exteriormente. Se considera al adversario como inferior. Las guerras van predecidas por una campaña denigratoria del enemigo, como si no fuera hombre. Solo entonces es posible matarlo. La estimación que debo tener para con él, para con el otro, es la misma que tiene Dios, el cual no vaciló en dar su vida por él. Y dice que no podemos llamarlo tampoco renegado. Esta palabra tiene una connotación religiosa y significa impío. El enemigo, además de ser despreciado, ha de ser satanizado como si fuera el mal. De este modo, viene a ser algo bueno el eliminarlo. Jesús 3 veces habla del otro como hermano. Negarle la fraternidad es perder la propia actitud filial. Y Jesús habla del Gehenna, que es el valle de Himón.
En este valle, fuera de la muralla de Jerusalén, había existido anteriormente un altar al dios Moloch, donde se sacrificaban víctimas humanas. Los hebreos lo habían desacralizado, arrojando y quemando allí las basuras. Quien no considera al otro como hermano, ha sacrificado la propia vida como hijo y lo arroja al basurero. Y en el versículo 23 leemos: sí, pues, al presentar tu ofrenda ante el altar, hermanos, antes de dirigirte al Padre, debes no solo perdonar al hermano contra el cual tienes algo, sino incluso reconciliarte con el hermano que tiene algo contra ti. Porque tú no es, aunque tú no tengas nada contra él, no puedes celebrar la paternidad si antes no tratas de restablecer la fraternidad. Y en el versículo 24 leemos: vete primero y reconcíliate con tu hermano. Si no te reconcilias con tu hermano, con el hermano que tiene algo contra ti, estás en culpa, aunque no tengas nada contra él. No puedes decir que tienes razón o que no te importa. El no estar de acuerdo ya es el mal. Y si él no te importa, ya lo has matado a él como hermano y a ti mismo como hijo y creyente. Y en el versículo 25 leemos: ponte enseguida de acuerdo con tu adversario. Hermanos, el otro es siempre aquel que está en tu contra, el adversario, porque tiene algo bueno que tú no tienes y quieres arrebatárselo, o porque no tiene lo que tú quisieras recibir de él, o porque te quita lo que tú quisieras quitarle a él. De todos modos, hermano que me escuchas, el otro es tu contendiente. Alegra sobre ti los mismos derechos que tú alegas sobre él. En esta contienda, debes apresurarte a restablecer el acuerdo, so pena de ser condenado, como si no fueras hijo y creyente. Y leemos en Mateo: mientras vas con él por el camino. La vida es un camino de reconciliación con el otro. Tiene como meta tu realidad como hijo, en tu vida como hermano. Si no obras así, pierdes el tiempo y la vida. Equivocas el sentido de tu existencia como creyente. Dice la Escritura: no sea que tu adversario te entregue al juez. Hermanos, no importa si tienes razón o no. Si no vas de acuerdo con tu hermano, no eres hijo ni creyente. Con tu vida, escribe la sentencia que al final el juez leerá. Jesús te la lee ya ahora para que cambies lo que estás escribiendo. Y en el versículo 26 leemos: no saldrás de allí. Si no pasa de la lógica de la deuda a la del don y del perdón, pierde la vida como hijo del Padre, nos dice Mateo capítulo 18. Y en el versículo 27 leemos: no cometerás adulterio, como está en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El mandato va dirigido al varón, de cuyos bienes forma parte la mujer. El adulterio
es un hurto con respecto al padre. Si la mujer es soltera, con respecto al marido, si ella está casada. Estamos en una cultura machista. Con razón, vale también la reciprocidad. Pero en el matrimonio, hermano y hermana que me escuchas, incluso en el Antiguo Testamento, es mucho más que esto. Es pertenencia mutua entre varón y mujer, que hace de los dos una sola carne a imagen de Dios nuestro Creador. Los esposos son el uno de la otra y viceversa. En la entrega recíproca de amor. Romper esta unión es partir a la persona en dos. Quebrar la imagen de Dios, que es comunión de amor, nos dice Génesis capítulo 1. Se dice que el amor de la pareja en la fidelidad y en la estabilidad es una conquista de civilización. El varón, como todo animal, naturalmente codicia a toda mujer para propagar la especie. Y la mujer, por su parte, codicia al mejor varón para seleccionarla. El amor monogámico es posible donde, más allá de la especie, el individuo es concebido como valor absoluto y único, porque está en relación con el absoluto, y la pertenencia recíproca en la entrega de amor es vista como realización de la imagen de Dios. Y en el versículo 28 leemos: adulterio en tu corazón. Hermanos, el ojo que desea para poseer ya es adulterio. Jesús traslada la atención del ojo al corazón. El ojo captura y coloca en el corazón lo que interesa. Y al corazón le interesa lo que el ojo captura y le coloca adentro. Una fidelidad que no sea del ojo y del corazón es un sepulcro blanqueado. Y en el versículo 29 leemos: si tu ojo, el ojo para desear y la mano para asir, están en el origen de todo bien y de todo mal, no solo del adulterio, para que el ojo y la mano no sirvan para la muerte, es necesario cortar lo que no conduce a la vida. Hermanos, los antiguos conocían la necesidad de una guarda de los sentidos. El simio con 6 manos, indispensable para la guarda del corazón. Si el corazón de quien ama es un jardín cercado, lleno de delicias, como lo anuncia Cantar de los Cantares en su capítulo 4, un corazón no custodiado es un jardín sin recinto y devastado. Allí se apacienta toda clase de animales salvajes, lo anuncia el Salmo número 80. Y en el versículo 31 leemos: todo el que repudia. Se trata del divorcio, que es el fracaso de una unión, no solamente una unión, sino una relación. La ley supone el mal y pone remedio a lo peor. Jesús, en cambio, propone el evangelio, la buena noticia de la victoria sobre el mal.
y la posibilidad de lo mejor. El derecho al divorcio, hermano que me escuchas, en la cultura machista le correspondía al hombre. Moisés estableció unas reglas para proteger a la mujer de las arbitrariedades del varón en Deuteronomio capítulo 24. En los tiempos de Jesús, una causa suficiente del divorcio podría ser o solo el adulterio o cualquier motivo, incluso el más frívolo, que pudiera revelar una carencia de amor por parte de la mujer. La indisolubilidad de Jesús, que Jesús propone, es comprensible, como el resto de su discurso, no como ley, sino como un don del corazón nuevo, por cuanto somos amados con fidelidad y sin condiciones. Podemos amar con el mismo amor con el cual somos amados. Hermanos, el fracaso de la relación varón y mujer es el fracaso de la verdad profunda del hombre, que lo hace semejante a Dios. La capacidad de amar. ¿Cómo educar para el amor? ¿Cómo conservarlo y hacerlo crecer? Si no crece, disminuye. Es el grande problema pastoral. En la práctica, muchos matrimonios fracasan. Pero ¿eran verdaderos matrimonios en el Señor? ¿Y qué se puede hacer con los que se han vuelto a casar? Que han construido una unión estable con responsabilidad y desean formar parte de la comunidad. Se requiere discernimiento para salvar no solamente los principios acertados, sino sobre todo hombre, que son siempre pecadores y perdonados. En un tiempo, la ley mosaica la mantenía unida, es decir, que permanecía en una misma casa o apartamento, aunque se odiaran a muerte. La formación, el acompañamiento, la comprensión y el discernimiento pueden hacer hoy lo que ninguna ley es capaz de hacer, restituyendo el matrimonio a su pureza originaria como libre entrega de amor. Ay del pastor de corazón duro, legalista y castigador, que ignora la misericordia y apague el patíbulo vacilante. Debe discernir aquí y ahora qué es lo que ayuda más al hermano débil a crecer en la fe. No solamente crecer en la fe, sino también crecer en el amor. Quien cree que sabe los principios, no por eso ha comprendido el modo de usarlos. Nos dice 1 Corintios, capítulo 8. Y en el versículo 32 leemos: todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación. En griego dice porneia, que puede significar tanto prostitución como adulterio. En este caso, Jesús estaría de acuerdo con la opinión del rigorista Shammai, y no tendría sentido decir: pero yo os digo.
Es más probable que se trate de uniones entre consanguíneos que eran usuales en la antigüedad e ilegítimos por los hebreos, como está en Levítico, capítulo 18. También en 1 Corintios, capítulo 5, el incesto es llamado porneia. Hermanos, el repudio no es adulterio. Adulterio es cambiar cónyuge. Pero la separación, si no es por breve tiempo y motivos precisos, como está en 1 Corintios capítulo 7, es ocasión de adulterio. Expone al adulterio. En efecto, no se puede imponer la virginidad a quien no le ha sido concedida con un don. El que se case con una repudiada comete adulterio. Hermanos, el punto de vista es siempre machista, pero vale también el femenino. Y en el versículo 33 leemos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Perdón. Jurar es llamar a Dios como testigo de la propia veracidad. Jurar en vano, jurar en la nada, es jurar sin necesidad para los hebreos, como está en Levítico capítulo 19 y en Éxodo capítulo 20. Es pecado porque se llama al que es para que sea testigo de lo que no es. Hermanos, los juramentos y las promesas que se hacen en nombre de Dios deben cumplirse para no deshonrar a aquel a quien se ha llamado a dar testimonio. Nos dice Números capítulo 30, Deuteronomio capítulo 23 y el Salmo 50. En el versículo 34 leemos: no juréis en modo alguno. Hermanos, Jesús prohíbe jurar, porque la palabra sola debe ser en sí verdadera, como medio de comunicación y de comunión. De lo contrario, es falsa y en medio de división y de dominio. Y es medio de división y de dominio. Dice que no debemos juzgar ni por el cielo. La palabra cielo sustituye la palabra nombre. Es el trono de la gloria. Y en el versículo 35 leemos: ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies. Hermanos, hay que respetar la tierra al igual que el cielo. Y dice Jesús: ni por Jerusalén, que es la morada de Dios. Y en el versículo 36 leemos: ni por tu cabeza. ¿Por qué ni por tu cabeza? Porque no es tuya, sino de Dios. Por ninguna cosa se puede jurar. Cualquier juramento que tú hagas, estás haciendo intervenir a Dios. En efecto, hermano que me escuchas, Él le da al ser a todo lo que existe y no hay que ponerlo como testigo, porque si juras en vano o en falso, profana su nombre. Y si dice la verdad, Él ya está presente en cada palabra verdadera, sin ningún juramento. Y dice Jesús en el versículo 37, sea vuestro lenguaje. Nuestra palabra no ha de invocar el testimonio de Dios, sino que ha de dar testimonio de Él. Nuestro lenguaje sea como el de Dios, siempre verdadero, como transparencia del corazón.
Y después seguimos leyendo que Jesús dice, sí, sí, no, no. Hermanos, nuestro lenguaje sea sí en el caso de que sea sí o no en el caso contrario. En medio puede existir solamente el no sé, pero no como astucia o pereza, sino como compromiso de búsqueda de la verdad o silencio de caridad. No debemos hacer como el necio que tiene el corazón en los labios, sino como el sabio que tiene su boca sobre el corazón, como lo anuncia Sirácides en su capítulo 21. ¿Cómo serían nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones comunitarias, nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones políticas si nuestra palabra fuese así? El mundo se transformaría en un paraíso. La lengua es como el timón, gobierna la barca. Es como una centella, produce un grande incendio, nos dice Santiago capítulo 3. Puede conducir al puerto más allá de toda tempestad, pero también puede destruir todo lo que ya está en el puerto. Mata más la lengua que la espada, nos dice Proverbios 18, Sirácides 28. Si uno no cae hablando, si uno no cae hablando, es un hombre perfecto, nos dice Santiago en su capítulo 3. Hermanos, Jesús toma ocasión de la prohibición de jurar en vano para decir que no juremos en absoluto y para restituir a la palabra su valor. La mentira de la serpiente trajo la muerte al mundo, pero la palabra de Dios vuelve a traer la vida. La palabra escuchada y pronunciada es el principio de la vida del creyente. Con ella emprende, interpreta y transforma la realidad. Si es comunicativa, verdadera y liberadora, es divina. Nos une a los hermanos y nos hace hijos de Dios. Si es posesiva, mentirosa y tendiente a capturar, es diabólica. Nos separa de los otros y nos relega a las tinieblas de la soledad. Los medios de comunicación tienden a usarla como trampa para aprisionar el entendimiento y la voluntad. Su uso superso es el peor mal, precisamente porque tiende a quitar la capacidad de entender y de querer la libertad. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.